tapar la bandera. Estimados asistentes, muy buenos días. Soy Fernanda Sepúlveda Ojeda, secretaria abogada del panel técnico de concesiones, y tengo el agrado de dar la bienvenida a la cuenta pública de nuestra institución año 2018. Esta contendrá algunas actualizaciones a junio de 2019 en los análisis que sean de interés. Ruego tomar asiento, la mayoría ya está sentado, y colocar en silencio sus celulares para desarrollar la actividad sin ninguna interrupción. Se dirigirá a ustedes don Fernando Avara Elías, abogado presidente del panel técnico concesiones, quien entregará la cuenta pública a nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta cuenta pública. Quisiera en primer lugar agradecer a la Contraloría General de la República que nos ha facilitado este magnífico salón para hacer nuestra cuenta. En segundo lugar, quiero también agradecer la presencia de todos ustedes y muy en particular a las autoridades del MOP, a representantes de COPSA, a representantes del Fondo de Infraestructura, a ex coordinadores de concesiones y expresidentes de este panel, representantes del Centro de Arbitraje y Mediaciones, de la Cámara Chilena de la Construcción, del Centro o Consejo de Política e Infraestructura y de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, representantes de la Contraloría General de la República, del Consejo de Defensa del Estado y del Servicio Civil, integrantes de comisiones arbitrales, abogados, colegas litigantes, ingenieros y economistas de las sociedades concesionarias y del MOP, señores inspectores fiscales presentes, académicos de programas universitarios y profesionales relacionados con la industria, integrantes y representantes de los medios de comunicación. Sean todos muy bienvenidos. Quiero saludar también en forma especial a Marcela Hernández, quien ha concurrido en representación de Hugo Vera, director general de concesiones, y otras autoridades que están por llegar. Que no las voy a mencionar porque no están presentes, me parece. Quiero también, en forma muy especial, agradecer los mensajes del señor ministro de Obras Públicas, que nos ha hecho llegar sus excusas, que no le ha sido posible acompañarnos. Lo mismo ha ocurrido con el señor Contralor General de la República, quien también ha excusado su asistencia a este evento. Bien, yo también quiero señalar que en esta cuenta pública, sin perjuicio de la visión del panel de concesiones que queremos entregar hoy día, hacer un recuento del año 2018 con alguna referencia a lo que está ocurriendo en este momento, más alguna visión de futuro, con algunas ideas, digamos, que queremos plantear para conocimiento y para debate, muchas veces, en la industria, en este mercado de las concesiones de obras públicas. Pero también hemos querido, en esta oportunidad, conocer otra visión. Y para eso hemos invitado a una persona que ha estado involucrada y que ha estado desde el inicio del sistema de concesiones, casi socio fundador, ¿no es cierto?, podría uno decir, a don Carlos Cruz, a quien desde luego agradezco que haya aceptado la invitación, porque nos parece relevante no solo que entregar la visión del panel en forma así unilateral, sino que también tener una visión distinta, y en eso estamos muy agradecidos de que haya aceptado esta invitación, así que después de mi presentación él va a hacer algunas reflexiones en torno a esto. Bien, sin más, voy a iniciar esta cuenta pública, y en primer lugar vamos a hacer algunas, a modo de introducción, vamos a hablar un poco de las características del panel, cuál es su competencia, para luego entrar qué es lo que ha ocurrido durante el año 2018 y nuestras fortalezas, las eventuales debilidades que uno puede ver y algunas visiones de futuro. Este panel técnico de concesiones de obras públicas fue creado el año 2010, empezó a operar el año 2011, como un mecanismo de solución temprana de controversias, ¿no es cierto?, de carácter técnico, no jurisdiccional, ¿no es cierto?, tanto el carácter jurisdiccional lo da las comisiones arbitrales hoy día y la Corte de Apelaciones respectivas. Sin embargo, como ustedes saben,
en materias técnicas o económicas es necesario recurrir al panel para poder hacer uso de la instancia jurisdiccional posteriormente. Si bien sus decisiones no son vinculantes, sin embargo, sí es mandatorio recurrir al panel para obtener una recomendación que puede servir de insumo, ¿no es cierto?, a la Corte de Apelaciones o a la Comisión Arbitral, o bien insumo también para las propias partes para acordar, como de hecho ocurre en una buena parte de los casos, digamos, que las partes recogen lo que ha señalado el panel, les sirve de base para llegar a un acuerdo. Es de carácter independiente y es permanente. Quiero resaltar estas dos características. Es independiente por cuanto es elegido a través de un sistema de concurso público por parte del Consejo de Alta Dirección Pública, en un proceso público, transparente, no discriminatorio, etc. Y también chequea el Consejo, ¿no es cierto?, las inhabilidades que puede tener los integrantes del panel. Y estas inhabilidades que están establecidas en la ley rigen tanto antes, durante y después de haber cesado en el cargo, incluso 12 meses antes, durante el ejercicio y, por supuesto, hasta 12 meses después de haber cesado en el cargo. Estas inhabilidades dicen relación con no haber sido director, trabajador, asesor, etcétera, de empresas concesionarias o de contratistas, ¿no es cierto?, de estas contratistas. Es decir, hay una inhabilidad bastante... Y es permanente, y quiero resaltar también esta característica por cuanto creemos que esa es una fortaleza precisamente del mecanismo de solución temprana de controversias que constituye este panel, en el sentido de que es posible ir generando historia, es posible ir generando, ¿no es cierto?, decisiones y criterios consistentes en el tiempo, y eso redunda evidentemente en tener criterios y redunda en tener mayor certeza jurídica, mayor certidumbre, que es necesario para tener reglas estables y duraderas en el tiempo. Entonces nos parece muy relevante que sea de carácter permanente. Y por último, lo que es una instancia obligatoria de recurrir en caso, para materias técnicas y económicas, en caso que se requiera recurrir posteriormente a la instancia jurisdiccional. El principio de transparencia e independencia son dos pilares fundamentales del panel de concesiones. Como dije ya, los miembros son elegidos por el sistema de alta dirección pública. Es el único caso en que el Consejo elige directamente los miembros del panel. No hace un proceso para establecer una terna que posteriormente va a una decisión de la autoridad administrativa o la autoridad política, sino que en este caso lo designa directamente el Consejo de Alta Dirección Pública. Sujeto a las inhabilidades que ya mencioné, está regido por la ley del lobby y además está regido, tiene la obligación de hacer declaraciones de intereses y patrimonio. Dentro de este sentido de transparencia también y de mayor publicidad de la actuación del panel, recientemente, hace un par de días, hemos lanzado un pequeño boletín, un boletín mensual, que queremos el propósito que fuera de periodicidad mensual, donde vamos a entregar, ¿no es cierto?, las distintas actividades que desarrolla el panel, sea una visita a terreno. También vamos a mencionar allí las discrepancias que se hayan presentado en el periodo o las principales recomendaciones con un breve resumen. Ese es el propósito que tenemos también en este mismo espíritu de reforzar esta transparencia con el cual opera el panel. Las actas de las sesiones también se suben al sistema, a la página web, y ustedes las pueden consultar. Evidentemente las actas no reflejan todo la intensidad de las discusiones que tenemos cada vez que se presenta una discrepancia, que son largas horas, digamos, que estamos revisando los antecedentes, intercambiando opiniones respecto de una determinada discrepancia presentada por una sociedad concesionaria o la respuesta del Ministerio de Obras Públicas. Más allá de eso, porque evidentemente no podemos adelantar opinión a través de las actas, así que normalmente no son todo lo exhaustiva que puede ocurrir en otro tipo de organizaciones, pero están las actas publicadas, quiero resaltar eso también. Los expedientes, todas las presentaciones y los antecedentes que se presentan por parte del Ministerio y por parte de las sociedades concesionarias también están en la página web, apuntando a este mismo principio. La tramitación se hace de acuerdo a los principios de bilateralidad
y también publicidad de las actuaciones y transparencia de la información. Nosotros, esta bilateralidad se manifiesta en las mismas normas de procedimiento que tenemos publicadas, ¿no es cierto?, donde se puede observar que siempre está la oportunidad para que las contrapartes, sea el ministerio o sea la sociedad concesionaria, tengan la oportunidad. Y estamos haciendo esta cuenta pública voluntaria. La composición del panel, ustedes ya lo conocen, son todos personas muy conocidas, altamente capacitadas. Yo la verdad me siento muy orgulloso de liderar esta institución con este nivel de profesionales que integran el panel de concesiones de obras públicas. Junto con ellos tenemos nuestra secretaria de abogado, doña Fernanda, y doña Melisa, nuestra analista, que nos dan todo el apoyo necesario para que funcione el panel lo más adecuadamente posible, digamos, y yo quiero agradecer al panel el compromiso que muestran en cada reunión, en cada discrepancia que se presenta. Respecto de procedimientos y plazos, la verdad es que no existe un plazo para recurrir al panel, pero la oportunidad para recurrir está un poco determinada por la preclusión para recurrir, ¿no es cierto?, a la instancia jurisdiccional. Hay 2 años para recurrir, ¿no es cierto?, en la etapa de construcción, cuando se produce una discrepancia o un conflicto que surge en la etapa de construcción. Hay 2 años para recurrir a la instancia jurisdiccional, contado desde la PSD, desde la puesta en servicio definitiva de las obras. En el caso de que surja en el periodo de explotación de la obra, tenemos que son 2 años, pero ahora contados desde el periodo en que, desde que ocurre, digamos, esta situación, o surge la controversia, o desde que se toma conocimiento de ella. Si queremos impugnar, si se quiere impugnar una resolución, 1 año, ¿no es cierto?, desde que se emite, y 120 días en el caso de las resoluciones que imponen multa. Veamos ahora, avanzando, algunos gráficos, algunas tortas que nos permiten dar una visión global de este sistema. Voy a buscar un vasito de agua. Bien. Del universo total de obras concesionadas, alrededor de un 40%, un 39%, ¿no es cierto?, están bajo la competencia de este panel de concesiones de obras públicas. Son 28 contratos de concesión que están bajo la competencia del panel. El resto son obras concesionadas adjudicadas antes de la vigencia del panel de concesiones y siguen su propio sistema y mecanismo de solución de controversia. De estos 28 contratos, un 46, un 47% están en etapa de construcción, un 28-29% de estos contratos están en etapa de explotación y hay un 25% que está traslapada las etapas de construcción y de explotación debido, obviamente, a que son obras que se han relicitado y por lo tanto comparten estos 2 aspectos, digamos, como el túnel del Melón o como el mismo aeropuerto, por ejemplo, que están en etapa de construcción, pero al mismo tiempo están explotando su sistema. De este universo de contratos, ¿no es cierto?, en infraestructura vial hay 13 contratos que responden a carreteras, a vías, infraestructura vial principalmente. Hay 8 casos que son de aeropuertos, hay 3 que se refieren a hospitales, hay 2 embalses, y también hay edificación pública, ¿no es cierto?, teleférico o el Paso a los Libertadores, ¿no es cierto?, el edificio, que son obras que corresponden a estos casos, son 2 casos, digamos. Ese es el tipo de obras que tenemos hoy día bajo la competencia del panel. Veamos qué tipo de actividades y discrepancias bien, ¿qué actividades, digamos, administrativamente hablando? Hemos tenido 75 sesiones ordinarias durante el año 2018. En estas sesiones se analizan principalmente las discrepancias, donde se debate cada uno de los temas que se presentan el Ministerio de Obras Públicas o la sociedad concesionaria. Tenemos 12 sesiones especiales.
estas 10 audiencias públicas y tuvimos una visita de terreno que fue al túnel del Melón. Ahora bien, estas sesiones especiales no son sesiones que el panel las califique de especiales, son sesiones que de acuerdo con la ley son especiales. La ley las califica así y es obligación del panel, cada vez que se presenta una discrepancia, de citar y sostener una audiencia, una sesión especial que tiene por objeto fundamentalmente, primero, y debe realizarse entre los 5 días siguientes, dije, de que se presenta la discrepancia, y tiene por objeto principalmente establecer, recibir el informe de nuestra secretaria de abogados respecto a la admisibilidad y pronunciarnos y estudiar si efectivamente se cumplen o no los requisitos formales que establece la ley y el reglamento para establecer una discrepancia. En segundo lugar, si las materias son efectivamente de competencia del panel, generalmente lo son. Y en la misma sesión, ¿no es cierto?, se establece el programa de trabajo. Y este programa de trabajo, ¿no es cierto?, consiste básicamente en darle un plazo, ¿no es cierto?, a la contraparte para que haga sus observaciones a la discrepancia, 2 o 3 semanas. Luego se fija también ese programa de trabajo la audiencia pública, que se va a sostener, el plazo para hacer observaciones a la audiencia pública y el plazo final para emitir la recomendación. Ese es, y también nosotros conversamos, por supuesto, hacemos nuestro calendario de sesiones para discutir y resolver esa discrepancia. También durante el año 2018 trabajamos en modificar las normas de funcionamiento del panel, que es una especie de reglamento interno, ¿no es cierto?, que es consistente con la ley y con el reglamento de la ley y que de alguna manera permite un adecuado funcionamiento del panel. Ahora bien, se hicieron cambios puesto que estas normas fueron dictadas en una época en que no existían discrepancias, digamos, fueron dictadas antes del año 2015, y por lo tanto quisimos recoger la experiencia que había tenido el panel en estos años después del 2015 para hacer algunas modificaciones. Y, por ejemplo, se incorporaron las consultas, que la ley 21.044 del año 2017 incorporó bajo la competencia del panel, ¿no es cierto?, la facultad de resolver acerca de consultas que se le pueden presentar por las partes. Estas consultas, sin embargo, han tenido... no las hemos resuelto como consulta, las hemos recalificado como discrepancia, porque hemos observado que en las mismas escritos que se presentan en la consulta, muchas veces en el fondo uno puede observar que hay un conflicto, que hay una controversia, y que muchas veces son situaciones que ya están bastante avanzadas o bien consumadas. Por lo tanto, no es una pregunta abstracta, teórica, sino que está referida a un caso concreto. Y por lo demás se argumenta en relación a ese tema, se contraargumenta respecto a lo que opina la otra parte. Entonces nos parece a nosotros que deberíamos darle un procedimiento de discrepancia, de manera de poder resolver esto escuchando también a la otra parte y permitiéndole aportar los antecedentes respectivos. También en estas nuevas normas regulamos la solicitud de suspensión del procedimiento, situación que no estaba contemplada como posible, digamos, y creemos nosotros que es una buena cosa porque de alguna manera permite y da la oportunidad a las partes también, si lo estiman conveniente, de poder seguir conversando y poder seguir negociando un eventual acuerdo, cosa que no lo teníamos contemplado, porque una vez que se presenta siempre pueden llegar a un acuerdo, pero quisimos regular que no se sintieran presionados por los plazos que establece la ley y el reglamento, ¿no es cierto?, y que pudieran suspender el procedimiento si seguían conversando y tratando de incorporarse a un acuerdo. También en la definición de recomendación incorporamos el término jurídica, que el sentido de esto no es otro que señalar que dentro de las consideraciones que toma en cuenta el panel para resolver o para emitir una recomendación, evidentemente que tiene que hacer alusión a las normas jurídicas. De hecho, hay 2 panelistas que somos abogados, por una parte, también
en las audiencias y en los escritos siempre comparecen los abogados haciendo referencia a leyes, a reglamentos, interpretando bases administrativas, interpretando contratos. Nos parecía a nosotros que, si bien el panel es técnico, eminentemente técnico, también no solo debe resolver con la mira técnica, sino que también con la mira económica y también con la mira jurídica. Y por eso que la definición de recomendación se definió de esta manera. Hago esta alusión porque hemos recibido comentarios sobre el particular. Veamos respecto a las discrepancias del año 2018. Ingresaron 11 discrepancias durante el año 2018, referido a 8 obras, porque hay algunas obras que se repiten y que presentan nuevas discrepancias, digamos, en el mismo periodo. 8 discrepancias del año 2018, 3 que venían de arrastre del 2017 y las otras 3 que las resolvimos el primer trimestre del presente año. Estas 11 discrepancias tienen la particularidad que se sometieron a consideración del panel. 3 millones de unidades de fomento fue el total solicitado, sin considerar solicitudes de tipo declarativas o conceptuales, digamos, ¿eh? De estas 3 millones de UF solicitadas, un 12% de valor económico reconocido o validado de alguna manera por el panel fue otorgado a la sociedad concesionaria respectiva, al conjunto de las sociedades concesionarias. Sin embargo, si uno mira no solo los valores económicos, sino que también puede observar las declaraciones o las declaraciones de tipo conceptuales, los otorgamientos conceptuales que hace el panel muchas veces, ya llegamos a un 55% de concesión, de otorgamiento, validación de las presentaciones que nos han hecho las sociedades concesionarias. Ahora bien, si miramos las 36 recomendaciones emitidas hasta la fecha, ya estamos hablando de casi 11 millones de UF que han sido solicitadas al panel. De ese universo, un 17% en valor económico ha sido reconocido aproximadamente a las sociedades concesionarias. Pero si a eso le suma a uno los reconocimientos conceptuales, por ejemplo, un aumento de plazo que se ha solicitado, o por ejemplo, si corresponde o no a una obra adicional tal o cual situación, son solicitudes de tipo conceptuales, ya llegamos a cerca de un 64% de reconocimiento a solicitudes que ha hecho el panel. Eso para que tengamos una dimensión de lo que se nos presenta a nosotros. Veamos algunos análisis de resultados. Nosotros, evidentemente, nos preocupa y hacemos un seguimiento de las recomendaciones. Evidentemente, tratamos de ver qué pasó con la recomendación. ¿Se acordó en base a la recomendación? ¿Se impugnó? ¿Se siguió con la instancia jurisdiccional? En fin, hemos podido constatar que en el 40% de los casos, aproximadamente, la recomendación del panel ha servido de base o se ha acordado en función de esa recomendación. Esto habla, a nosotros evidentemente nos llena de satisfacción porque significa que el trabajo que se ha hecho, digamos, ha sido con dedicación, ha sido profundo, ha sido serio, digamos, desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, y por lo tanto eso habla de una fortaleza del panel. Ahora, sin embargo, este número hasta el año pasado era alrededor de un 50%, hasta el 2017, digamos, era alrededor de un 50%, ha ido disminuyendo, pero tenemos 10 casos en plazo para recurrir. Normalmente podría aumentar este porcentaje, lo cual creemos que es una buena noticia para la industria y para el mercado, porque de alguna manera esto da estabilidad a los inversionistas y al Ministerio de Obras Públicas. Hay 2 casos que están con fallo de tribunal de comisión arbitral y, en fin, hay dos con sentencia y 8 casos en comisión arbitral pendientes, digamos. En esta tabla queremos mostrar un poco la tendencia, qué materias son las que normalmente se recurre. Normalmente es sobrecosto, compensación por mayores costos. Por ahí tenemos casos también de determinación de alcance y conceptos, son 4 casos, desde el 2015 al 2017. En el año 2018, como ya dije, tuvimos 11 discrepancias, hay un total de 33
solo cortando hasta el 2018, porque después tuvimos el primer trimestre, hemos tenido 3 discrepancias adicionales ya resueltas, y hay 3 más que están pendientes en proceso, digamos. Se ve claramente una tendencia al alza en el número de discrepancias. Ustedes pueden observar que en todo el 2018 tuvimos 11 y en todo el periodo, en toda la historia del panel, tuvimos 22 casos, digamos. Bien. Con respecto al periodo 2015-2018, ustedes pueden ver aquí las obras, los reclamos que hay, obras y número de discrepancias, y se puede observar aquí en esta tabla que un poco acusete, tenemos concesiones viales, digamos, en varias obras. En la ruta 5 Norte, tramo La Serena-Vallenar, tiene 7 discrepancias en el periodo. El aeropuerto ahora va a tener 5, tiene 4 aquí. Autopista Concepción Cabrero tenía 4 hasta el 2018, pero este primer semestre le resolvimos 3 discrepancias y ya alcanzó a la ruta 5 Norte, La Serena-Vallenar, que también completa 7 discrepancias. Y aquí mostramos quién es el accionista mayoritario. Evidentemente que hay una consistencia entre el número de concesiones o obras adjudicadas y el número de reclamos que tiene, digamos, es bastante consistente. Y aquí ustedes pueden ver qué empresas o qué conjunto de empresas o grupo es el que tiene más discrepancia. Cerca de un 59% corresponde a SACIR, porque evidentemente también es el que tiene más obras adjudicadas. Respecto a los números ahora al 2019, todo esto que hablamos de los 3 millones de UF, ¿no es cierto?, el año 2018, los 10 millones de UF con las 3 que tenemos resueltas, dije que habían 3 más que estaban pendientes. Si sumamos los números que tienen solicitando, casi se duplica a 20 millones de UF el monto total reclamado en la industria, sin considerar las solicitudes conceptuales a esta fecha. Ustedes pueden ver, digamos, la tendencia alcista no solo respecto al número de casos, sino que también respecto a los montos reclamados que se han incrementado significativamente. Respecto al financiamiento, algunas palabras. Nosotros tenemos 2 subtítulos, ¿no es cierto?, el 21 que se refiere a lo que establece la ley respecto a honorarios de los panelistas y respecto del apoyo, digamos, de nuestra secretaria de abogados y nuestra analista. Y tenemos un subtítulo 22 que son los gastos operacionales. Tuvimos una ejecución presupuestaria de alrededor de 60 millones de pesos el año 2018. Teníamos un presupuesto aprobado de alrededor de 65 millones de pesos. Evidentemente, la ejecución presupuestaria no depende del panel, es una ejecución que está bastante dependiente del Ministerio de Obras Públicas, quien autoriza los gastos. Tuvimos una solicitud de incremento que no fue acogida, solicitamos alrededor de 85 millones de pesos para todo el año y nos fijaron un presupuesto de casi 57 millones de pesos, es decir, menos de lo ejecutado el año anterior. Nosotros, esta situación, evidentemente que es motivo de preocupación del panel, pero pensamos que se va a resolver satisfactoriamente de alguna forma. Veamos las fortalezas, desafíos y temas de futuro del panel. En cuanto a fortalezas, nosotros creemos que la transparencia y la independencia del panel es un valor fundamental. Y creemos que está claramente no solo demostrado conceptualmente, digamos, por lo que dice la ley, por cómo nos eligen, por la declaración de patrimonio o por las inhabilidades que nos afectan, sino que también porque se ha demostrado, digamos, en la práctica, en la vida, en la práctica del ejercicio de las actividades del panel. Y eso es algo que en realidad hay que considerar como una fortaleza. También el grado de aceptación que tienen las discrepancias que se presentan, el grado de aceptación, perdón, de las recomendaciones que emite el panel, también es una fortaleza.
Normalmente uno piensa que en situaciones conflictivas siempre el que no le va muy bien o no le va bien, ¿no es cierto?, sigue en las instancias superiores. El hecho de que nosotros emitamos una recomendación bien fundada es garantía, ¿no es cierto?, para las partes y eso ayuda evidentemente a los acuerdos. Y cuando se trata de inversiones de estas cuantías, evidentemente, para cualquier inversionista tener reglas del juego claro y tener un mecanismo de solución de controversia como el panel genera garantía, genera estabilidad, ambiente propicio para las nuevas inversiones. Los tiempos de respuesta del panel. Nosotros tenemos 30 días para resolver prorrogables solamente por 30 días. Y ustedes saben la cantidad de información que se debe procesar es bastante relevante. Son muchos documentos que hay que procesar, que hay que analizar, aparte de poder dar una opinión, ¿no es cierto?, tiene que ser sumamente fundada, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Y el tiempo de respuesta es bastante acotado. Consideren ustedes que los antecedentes a veces llegan bastante tarde, y ello ocurre puesto que por cómo está establecido el procedimiento. Muchas veces la sociedad concesionaria presenta, ¿no es cierto?, su discrepancia que ha preparado con algún tiempo de dedicación, en fin. El Ministerio de Obras Públicas tiene un plazo muy agotado para contestar, 15, 20 días, y a veces las personas que participaron en la obra ya no están, no está el inspector fiscal, cambió, no están los documentos, hay que buscarlos, en fin. Entonces, a veces la respuesta en este periodo acotado no es todo lo completa que todos quisiéramos que fuera. Y por lo tanto, muchas veces se completa después. Lo mismo pasa con la sociedad concesionaria. A veces muchos antecedentes se presentan en la audiencia pública. Y ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de 40 días después que se presentó la discrepancia. Entonces ya nos van quedando 20 días para resolver. Después de la audiencia pública vienen las observaciones a la discrepancia, a la audiencia pública que pueden presentar y acompañan a veces nuevos antecedentes que el mismo panel les solicita. Por lo tanto, el plazo efectivo, cuando usted tiene todo el cuadro completo, digamos, con todos los antecedentes, ya va quedando menos plazo para resolver. Pero, sin embargo, nosotros creemos que es muy potente, que se da en este caso, como también en otros paneles, que tener este tiempo acotado. Es muy exigido, pero creo que para la industria, para el Ministerio de Obras Públicas, para las concesionarias, es muy valioso tener una respuesta. ¿Ah? Una respuesta bien fundada, técnicamente, económicamente y jurídicamente. Creo que eso tiene un valor muy grande para la industria. El hecho de ser permanente también creemos nosotros que es una fortaleza importante. Como dije, el que sea permanente y no que sean... Yo recuerdo en el caso, ¿no es cierto?, por hacer un paralelo con el panel de expertos de la ley eléctrica, ¿no es cierto?, antes que se creara este panel, el nivel de litigiosidad que existía era tremendo. Las empresas generadoras, entre ellas, las generadoras con las transmisoras, por el cobro de los peajes, por el uso de la infraestructura eléctrica, era un lugar frecuente. Y este nivel de litigiosidad, y además el otro factor, que no habían criterios consistentes en el tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cada tribunal ad hoc que se creaba o que se designaba para resolver una determinada discrepancia, empleaba su propia metodología, digamos, para calcular los peajes, por ejemplo, que tenía que pagar la empresa generadora por el uso de infraestructura eléctrica de transmisión. Cuando se crea este panel, la verdad es que la litigiosidad bajó y ha bajado enormemente y ha ido generando historia. Lo mismo creemos nosotros que tiene este valor, el valor de este panel de carácter permanente, ¿cierto?, que va generando historia, va generando una suerte de criterios consistentes en el tiempo. Y eso es lo que yo creo que más valora la industria al momento de tener reglas de juego claras y saber con qué se van a encontrar cuando recurran al panel, por lo menos tener alguna noción de los criterios que se han ido empleando. Y va generando una cierta jurisprudencia, por llamarla de alguna manera, ¿no es cierto? Obviamente no son fallos, son recomendaciones. Para terminar, bueno, creemos que hay varios desafíos y temas de futuro. Nosotros creemos que la independencia presupuestaria es uno de ellos, es un factor relevante para funcionar adecuadamente, ¿no es cierto?, y poder tener los apoyos técnicos que estamos necesitando en forma bastante apremiante.
No necesitamos más panelistas, necesitamos un apoyo técnico de ingenieros, ¿no es cierto?, que pueda apoyarnos en los análisis de los temas relevantes. Y eso significa tener también una mayor independencia presupuestaria, que podamos ejecutar el presupuesto que se nos asigne. Un asunto más bien regulatorio, el tema de los periodos secuenciales, cómo se eligen los miembros del panel. Ocurre que los 3 ingenieros salen juntos, y los 2 abogados salen juntos al mismo tiempo. Y eso evidentemente genera un problema porque llegan 3 ingenieros nuevos, ¿no es cierto?, a integrar el panel, y esto produce un problema de traslape. El traslape creemos que es muy conveniente para esta historia que yo comentaba de seguir. Entonces es un cambio que podría... Respecto a los gastos operativos o administrativos, creemos también, lo hemos conversado, creemos que podría pensarse en la posibilidad de compartir, así como se hace con el otro subtítulo, con los honorarios, que se comparta los gastos operacionales entre el MOP y las sociedades concesionarias. Nosotros pensamos que el reforzamiento de la dotación base técnica, desde el punto de vista técnico, es algo apremiante, urgente y que ha generado preocupación en el panel. Nosotros estamos haciendo el trabajo, evidentemente, con horas adicionales y esfuerzo, pero creemos que es importante, sobre todo si uno considera que hay una cartera de inversiones de 15.000 millones de dólares para los próximos 4 o 5 años. 15.000 millones de dólares, hay más de 60 licitaciones que vienen en camino en ese mismo periodo. Ustedes comprenderán que el panel, con todo el compromiso, el esfuerzo que ha mostrado, sin embargo, ustedes consentirán con nosotros de la necesidad de este reforzamiento. En fin, hay otras cosas ya más de futuro y que lo dejo lanzado al debate, digamos, si es conveniente o no, digamos, tener otros cambios regulatorios, como por ejemplo que las decisiones fueran no solo recomendaciones, sino que dieran un paso adicional con una especie de instancia vinculante para las partes, con la posibilidad de recurrir, sí, con una doble instancia, para que no sea algo cerrado y que termine ahí, porque en esos casos también hay riesgos. Yo quiero finalmente solamente dar este mensaje que ya lo he pasado. Quiero agradecerle la presencia de todos ustedes. Vamos a dejar a Carlos también que nos ilustre. Yo quiero reforzar la idea del compromiso del panel, porque sabemos que estamos ejerciendo una función pública relevante, no solo para la industria, sino que también para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Siguiendo con la programación, a continuación presentará don Carlos Cruz Lorenzen, director ejecutivo del CPI, para exponernos sus comentarios acerca de la cuenta pública recién otorgada y además exponernos su visión sobre el futuro del sistema de concesiones en general. Por favor, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Fernando por haberme invitado a esta reunión. Debo confesarles que cuando me invitó me sorprendí. Hacía más de 15 años que no me invitaban a una reunión oficial por parte de un organismo oficial. Por lo tanto, le pedí una reunión para que me explicara cuál era la razón y qué fuerza tenía su invitación. Nos juntamos y creo que efectivamente logró una ratificación de parte del Consejo, por lo tanto también le agradezco al resto de los panelistas el poder compartir con ustedes algo de la experiencia en esta disciplina. Yo me vinculé al tema de concesión el año 95. Hasta ese momento no sabía que existía esta industria. Y en ese momento, el año 95, la industria era una industria bastante incipiente. Habían recién 4 proyectos adjudicados, el túnel El Melón, Camino La Madera, 2 aeropuertos. Había una que estaba en proceso el día que yo entré, a la semana que yo entré, esa semana se adjudicó el acceso norte a Concepción. Y había una cantidad muy importante de proyectos en estudio, la Ruta 5, el 68, 78, etc. Desde el punto de vista institucional, Concesiones tenía 3 capítulos. Había uno que estaba adosado a la Dirección General de Obras Públicas, que eran 4 personas,
de las cuales ninguna era profesional. Había un grupo profesional adscrito a la Dirección de Planeamiento, que era un contrato de apoyo que se tenía con la Universidad de Chile, que prestaba profesionales para el desarrollo de algunos proyectos, y había una unidad anexa a la Dirección de Vialidad que estaba estudiando la licitación de la Ruta 5. Eso era concesión del Ministerio de Obras Públicas, a partir de la ley del año 1981, que fue la que crea la posibilidad de llevar adelante esta iniciativa. La primera tarea que se me pidió fue coordinar estas tres instituciones, lo cual dio origen a un cargo que fue el de coordinador de concesiones, que posteriormente, en abril de ese año, dio origen a la Coordinación General de Concesiones. Esa es la historia institucional con la cual Concesiones vivió casi 25 años, o más de casi 24 años, hasta que se crea la Dirección General de Concesiones. Nos tocó, como parte importante de nuestra tarea, salir a promover las oportunidades que tenía Chile en el mundo. Era un país que estaba recién recuperando su democracia, éramos muy poco creíbles en el mundo, teníamos un ingreso per cápita un cuarto de lo que tenemos actualmente, y este paisito pretendía invitar a los principales inversionistas internacionales a que vinieran a invertir en este país, que estaba resurgiendo. Y nos pasó que tuvimos que salir con nuestro maletín a buscar inversionistas por el mundo. Muchas de las empresas que están hoy día aquí presentes fueron invitadas por nosotros en ese momento, aduciendo algunas fortalezas que creíamos que teníamos de nuestra parte, que nos daban fuerza como para poder hacer esta invitación. La primera era la identificación de una cartera de proyectos importante. Teníamos la convicción de que esos proyectos eran proyectos que iban a poder producir una transformación muy importante en todo lo que era la dotación de infraestructura y logística del país, para poder situarnos en un estado económico distinto que era lo que nosotros creíamos que el país requería. Contábamos con una ley que en ese momento, el año 96, se aprobó, pero en ese momento estaba siendo tramitada en el Parlamento, cuando iniciamos nuestra tarea, pero que teníamos la convicción y la certeza de que éramos capaces de aprobarla por unanimidad. La instrucción del presidente Frey en ese momento, acogida por el ministro Lago, era que la ley teníamos que aprobarla por unanimidad. Y el esfuerzo que se hizo fue ver de qué manera podíamos crear una ley que contara con el pleno respaldo del Parlamento para poder constituirse en una fortaleza relevante desde el punto de vista de lo que eran las necesidades que tenía este país. Un compromiso que adquirimos y que fue producto del momento era que ningún contrato podía ser renegociado una vez adjudicado. Era fácil, porque bastaba con que el decreto de adjudicación incluyera algunas consideraciones adicionales, y lo que se decía en las bases de licitación, en las preguntas y respuestas, en la oferta del proponente, podía de alguna manera modificarse. Adquirimos el compromiso de no hacerlo, porque era una forma en la cual asegurábamos la igualdad de los proponentes en el proceso licitatorio. Y ese era un elemento muy fuerte desde el punto de vista de lo que era la invitación a participantes extranjeros. Y el otro elemento muy esencial, que es ridículo si ustedes quieren, pero que ha sido muy decisorio en la presencia de muchas de las empresas extranjeras que participaron acá y posteriormente también de empresas chilenas, es la adjudicación por un número. A nosotros nos parece normal, pero no es normal en el mundo. Y el que no hubiese un factor discrecional como parte del proceso adjudicatorio creó la confianza necesaria para que muchas personas, muchas instituciones, muchas empresas hicieran su apuesta por venir a este país y pudiesen contribuir con sus recursos a desarrollar esta industria que hoy día es una industria importante. Si vemos lo que tenemos hoy, esto es una industria que ya tiene 25 años de antigüedad, que tiene una cartera de más de 70 proyectos entre construcción y operación, tiene un activo reconocido del orden de 20.000 millones de dólares, está en los más diversos sectores de la economía, fundamentalmente en el área logística y servicios. Durante los últimos años, la industria ha invertido del orden de 700 millones de dólares anuales. En valor actual, la inversión máxima que esta industria realizó, que fue el año 2004-2005, en valores actuales, superó los 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, es cierto que invertimos mucho, pero tenemos un techo muy grande por invertir por delante. Podemos más de triplicar la inversión que se está haciendo actualmente, porque ya lo hicimos, y por lo tanto no hay ninguna razón para que no lo volvamos a hacer. Y en efecto,
el programa de concesiones que ha anunciado el Ministerio de Obras Públicas, que implica una inversión de 15.000 millones de dólares o unas licitaciones por casi 15.000 millones de dólares en los próximos, seamos condescendientes, en los próximos 5 años, significan proyectos de más de 3.000 millones de dólares de inversión anual que va a haber que realizar. Es posible hacerlo, están las condiciones para hacerlo, ¿no? Porque ya lo hicimos una vez, no hay ninguna razón para que no lo volvamos a hacer. Y es una industria que tiene alta capacidad de resiliencia, por distintas razones. Entre otras, es una industria que ya ha vivido varios terremotos y que ha demostrado su capacidad de recuperarse frente a esas contingencias, lo cual habla muy bien del trabajo que se ha venido haciendo y de la fortaleza que tiene esta industria desde el punto de vista de dotar al país de la infraestructura necesaria. A juicio de los observadores internacionales, el valor que tiene esta industria es reconocido. Buena parte de las empresas más reconocidas del mundo en esta industria han estado o están en Chile, lo cual no es trivial. Somos un país de 17 millones de habitantes en la cola del mundo y hemos logrado tener en Chile a las principales empresas inversionistas y desarrolladoras de este tipo de actividad en el mundo, de lo cual yo creo que hay que sentirse muy complacido. Te contamos con una ley de concesiones que tiene un alto reconocimiento. A mí me ha tocado estar en distintas partes del continente y de las cosas que se admiran es de la estabilidad legal que esta industria ha logrado tener. De hecho, la ley fue aprobada el año 96, su primera modificación fue el año 2009, aprobada el 2010, y si es que han habido algunas otras modificaciones son muy puntuales. Pero en la práctica tenemos una misma ley operando desde el año 96, lo cual implica, para una industria que tiene el dinamismo de esta, implica una fortaleza muy importante de la cual uno puede sacarle mucho partido. Los procesos de licitación nos han puesto en duda. Este es un país que ha vivido una serie de situaciones en torno a la industria de las concesiones y probablemente muchos cuestionamientos, pero nunca se ha cuestionado de fondo un proceso adjudicatario de una concesión que se haya licitado a través del mecanismo de licitaciones que existe. Y eso yo creo que también es un gran valor. Han pasado muchas cosas en el continente y no hay ninguna empresa concesionaria chilena que esté siendo impugnada por alguna de estas cosas que tanto han amenazado la institucionalidad de la región. Seguimos contando con buenos mecanismos de distribución de riesgos. Si no fuera así, difícilmente tendríamos el interés que todavía manifiestan grandes empresas por participar en Chile. Y si no fuera así, no tendríamos un Estado dispuesto a seguir impulsando esta industria, si es que no existieran formas complementarias y adecuadas para distribuir los riesgos. Y tenemos un mecanismo de resolución de controversias que es reconocido también como una de las principales fortalezas que tiene esta industria. La cuenta que daba el presidente del panel son elocuentes al respecto. Si bien esa es la fase preparatoria para la fase judicial, creemos que los buenos resultados obtenidos por el panel constituyen un elemento de fortaleza con las cuales esta industria cuenta. Las comisiones arbitrales cumplen un rol fundamental porque acortan plazos decisionales que son muy importantes. Son muy pocos las decisiones impugnadas de comisiones arbitrales y lamentablemente, en general, quienes han impugnado las decisiones de las comisiones arbitrales han terminado perdiendo su demanda. Porque finalmente lo que ha terminado sucediendo es que las comisiones arbitrales han contado con una cierta valoración de parte de las entidades judiciales respecto de sus decisiones. Contamos hoy día con una institución a cargo de esta industria, que es la Dirección General de Concesiones, todavía en formación. Yo diría que cuando uno escucha la estructura que tiene esta institución, uno puede asumir de que con toda la experiencia que hay, institucionalmente todavía tiene ciertas debilidades y ya vamos a hablar de esas. Y cuenta con este panel, que yo creo que es un elemento central desde el punto de vista de la fortaleza de la industria. Esta es una industria que, por las características que tiene, contratos de gran envergadura, miradas de largo plazo, acuerdos entre el Estado y un privado con perspectiva de largo plazo, va a estar sometida permanentemente a cambios y por lo tanto permanentemente a la revisión
de la relación contractual que va a tener impacto probablemente en los equilibrios económicos financieros del contrato. Y eso implica tener mecanismos que permitan ir acercando las posiciones de tal manera de que eso no signifique la paralización del servicio o la paralización de las obras. Y en ese sentido yo creo que esta experiencia, este panel, ha sido un tremendo soporte para el fortalecer esta industria. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Es cierto que esta es una industria que ya tiene un grado de madurez importante. Sin embargo, hay algunas cosas que yo creo que sobre las cuales bien vale la pena reflexionar, porque de alguna manera se han ido, no digo distorsionando, pero han ido tomando un curso distinto con el tiempo. Da la impresión que basta tener una lista de proyectos para sentirse que uno tiene una cartera de proyectos relevantes para ofrecer en esta industria. Y eso no es así. Los proyectos tienen que tener un sentido, tienen que tener una coherencia, tienen que tener un aporte a una actividad económica específica o a un servicio específico. Yo creo que fue muy dañino para la industria la discusión que se dio respecto del sentido de las concesiones o no concesiones de hospitales, porque ahí había una tremenda apuesta que se estaba haciendo para dotar al país de infraestructura social que no se logró, no se logró compensar con inversión pública y por lo tanto hoy día sigue habiendo un déficit en esa industria. Pensamos que si los proyectos tienen esa lógica y tienen una debida secuencia, es fácil invitar a inversionistas a participar de un proceso que tiene objetivos que son muy claros, no simplemente licitar una cartera de proyectos. Estoy pensando, por ejemplo, con la Ruta 5 nuestro propósito era conectar Chile. Eso fue la oferta que nosotros le hacíamos a los inversionistas. Necesitamos una ruta que permita conectar Chile. Y ese fue el propósito. Y con ese propósito invitamos a mucha gente que participó en este proceso. Hoy día tenemos desafíos probablemente más complejos, pero que son tan requeridos como era en ese momento conectar Chile. Por ejemplo, el desarrollo de la actividad turística. ¿Tiene sentido hacer una ruta para actividad turística con los niveles y estándares que tiene la Ruta 5 hoy día? Probablemente no. Y en consecuencia, las rutas tienen que adquirir el sentido o las características y los diseños que requieren el sentido que tiene prestar ese servicio. Lo mismo pasa con otras actividades. Hoy día tenemos unas iniciativas privadas de ferrocarril, no sabemos cómo abordarlas. Tenemos un problema de cómo incorporar recursos privados al desarrollo de otras disciplinas, porque los proyectos han ido perdiendo un sentido estratégico. No basta con tener una lista de proyectos, una cartera de proyectos requiere tener un cierto propósito. Y ese propósito es parte de lo que yo creo que hay que reivindicar, que es el derecho que tiene el Estado de planificar el desarrollo futuro del país. Estamos hoy día trabajando en proyectos provenientes de diversos sectores. Bienvenido sea. Creo que efectivamente la experiencia adquirida hasta el momento permite pensar en que a través de este mismo mecanismo es posible ampliar el espectro de proyectos posibles a ser abordados a través de esta fórmula. Probablemente no todos van a poder financiarse solamente con tarifas. Probablemente muchos de ellos van a requerir formas de subsidio. Tal vez lo que hay que pensar es en abrir las posibilidades de negocio del concesionario y no limitarlo a una concesión solamente para un solo propósito. Quizás ahí hay una posibilidad de buscar fórmulas de compensación para proyectos que tengan características distintas que los que hoy día se financian solamente con tarifa. Subsidio por una parte, otros negocios por otra, complemento de obras por otra. Pensamos que sí es necesario para efectos de darle seguridad tanto al inversionista, al sector público, como también a la opinión pública, de que los proyectos tienen que tener un cierto nivel mayor de desarrollo. Cuando vemos el nivel de controversias que hay, pensamos que son parte de la lógica que tiene el proceso de desarrollo de esta industria, pero creemos que muchas de esas controversias, probablemente con proyectos más acabados, se podrían resolver. Y estoy seguro también que proyectos más acabados podrían resolver los tiempos de puesta en marcha de muchas iniciativas que toman mucho tiempo en echarse a andar. Porque creo que el Estado, por ejemplo, para resolver los problemas de impacto ambiental, no es que tenga más competencia, yo creo que el sector privado tiene muchas competencias, pero debiera tener mayor capacidad para lograr que instituciones del Estado se pongan de acuerdo para tomar posición respecto de una u otra decisión.
Yo creo que un caso bien emblemático en este sentido, no tiene que ver con este dominio de las concesiones, pero sí es un sector concesionado, es el caso del puerto de Valparaíso, el Terminal 2 del puerto de Valparaíso, donde la discusión con las entidades públicas la llevó adelante ni siquiera la concesionaria, sino la constructora de la concesionaria fue la que intentó sacar adelante las resoluciones ambientales. Y eso, claro, distancia tanto a la contraparte pública que está poniendo las restricciones ambientales del tomador final de la decisión, que dificulta enormemente llegar a un acuerdo. Y por lo tanto las compensaciones siempre aparecían desmedidas y las ofertas del privado siempre aparecían insuficientes, cuando probablemente no era tan difícil llegar a un acuerdo en los plazos pertinentes para llevar adelante el proyecto. Creemos que si el mandante toma acción relevante en la resolución de las resoluciones ambientales, pensamos que esto puede tomar un ritmo distinto y avanzar en forma más rápida. Lo mismo pasa con la participación ciudadana. Es distinto que un organismo del Estado vaya a convenir con entidades locales, con entidades representativas de la comunidad, a que vaya un privado. Obviamente la percepción es otra. Cuando es el Estado, el valor de la obra, con una perspectiva nacional, con una perspectiva de bien público, tiene una expresión concreta. Es una entidad del Estado la que está intentando llevar adelante una iniciativa que beneficie a todos. Cuando es un privado siempre se mira con sospecha. Ese tipo de relaciones yo creo que son posibles de ir modificando fácilmente. Probablemente va a significar un recargo financiero a las entidades del Estado, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista operativo, es probable que eso permita avanzar más rápido en los proyectos. Y claramente tenemos que seguir con los procesos secuenciales de inversión. La secuencia en los procesos de inversión permite que las empresas interesadas en desarrollar este tipo de actividades tengan dispositivos disponibles para poder trabajar en las propuestas para los próximos años. Cuando es un proyecto ahora, y un proyecto mañana, y un proyecto después, y no hay una secuencia clara, no hay un compromiso de licitaciones permanente, las empresas no tienen esos dispositivos, y por lo tanto para cada proyecto tienen que generar sus propios dispositivos. Creemos que un compromiso de licitaciones secuenciales permitiría tener a grandes actores funcionando en Chile, mantener a los que hoy día hay y probablemente invitar a otros a que participen de este proceso que nos parece fundamental para poder cumplir las metas de inversión que el país requiere. Hemos valorado la ley como uno de los elementos que le da estabilidad a la industria. Sin embargo, han pasado ya hartos años, 23 años de la ley original. Tal vez vale la pena pensar cómo una ley de estas características, que ha logrado adaptarse muy bien a los requerimientos de esta industria, puede modificarse para incorporar otros sectores y probablemente para generar mecanismos de flexibilidad adicionales que permitan darle un marco más flexible a los contratos, y después quiero hablar un poquito de eso. Pero yo creo que las leyes no tienen por qué ser inamovibles, todas las leyes se pueden cambiar con otra ley, por lo tanto no es en rigor el apegarse a la ley un requisito. Cuando las leyes son insuficientes, es necesario modificar las leyes. Y yo creo que ha pasado suficiente tiempo como por lo menos entidades como esta, como la Dirección de Concesiones, como la Contraloría General de la República, además tal vez debieran hacer una reflexión respecto a algunos aspectos insuficientes de la ley que permitan ponerla al día para hacerse cargo de los desafíos que vienen, que son muchos. Los procesos de licitación, algo ya dije, creo que efectivamente hay que mantener las cualidades que tiene el proceso licitatorio que ha tenido lugar en Chile. Creo que efectivamente acá hay un esfuerzo importante por incorporar actores, porque los actores participen con la máxima transparencia. Si no fuera así, no habría reconocimiento de parte de la industria acerca de los procesos licitatorios en Chile, y en ese sentido creo que tenemos que insistir en perfeccionar que los mecanismos licitatorios se mantengan de tal manera que sean competitivos, que sean transparentes, que las adjudicaciones no sean renegociables, que tengan todas las cualidades que actualmente tiene este proceso y que han sido tan virtuosas desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la industria. Sin embargo, en los contratos, yo creo que sí hay un elemento muy de fondo a trabajar. Si uno mira lo que está pasando hoy día con las tecnologías, con las comunidades, con los requerimientos adicionales, con los cambios en la demanda, con los requerimientos adicionales que puedan surgir de parte de las mismas comunidades, los contratos requieren tener grados de flexibilidad distintos a los que tienen hoy día. Los contratos hoy día son estructuras rígidas que permiten anticipar
lo que va a suceder en una relación entre el Estado y un privado por 30 años, en algunos casos. Eso es imposible. En este momento pensar que uno es capaz de anticipar lo que va a pasar en el país, o lo que va a pasar en ese sector en particular, en los próximos 5 años ya es difícil. Por lo tanto, creo que tenemos que intentar buscar forma en que los contratos incorporen modalidades progresivas de cambio, de tal manera de que el contratante y el contratista, el concesionario y el concedente puedan recomponer la relación económica financiera manteniendo el equilibrio económico financiero que dio origen a ese contrato, pero incorporando todos los elementos necesarios para ir adecuándose a lo que son las nuevas características de los sectores en los cuales estén involucrados. Esta discusión que ha habido sobre el free flow, por ejemplo, yo creo que es bien paradigmática al respecto, porque es una señal de la rigidez que hay por una parte, por parte de los proveedores del servicio, y las necesidades que tiene el Estado de irse adecuando a lo que son las demandas ciudadanas. Y eso ha dado origen a una negociación que no ha sido fácil, que felizmente se ha ido resolviendo porque las empresas han mostrado mucha disposición y porque los antecedentes muestran que es virtuoso para todos, pero no ha sido fácil incorporar ese cambio, que era un cambio absolutamente lógico, si uno lo piensa en lo que es la evolución natural de una industria de estas características. Sin embargo, ha sido complejo. La reducción, por ejemplo, de la tasa de alza de tarifas del 3,5%, que ha estado tanto en la prensa y que va a estar en la prensa de nuevo, una vez que se llega a un acuerdo, tampoco es fácil, pero ahí hay un surgimiento de una demanda que es legítima, que es que las tarifas vayan subiendo de acuerdo a las fórmulas de reajuste que existen y que ojalá, dado que el servicio, producto de que no han habido las ampliaciones necesarias, no ha ido mejorando par y paso con aumento en la demanda, que por lo menos se traten de adecuar a lo que son las exigencias de otras concesiones. Y eso me parece que son demandas frente a las cuales los contratos tienen que tener la flexibilidad suficiente y debieran ser capaces de internalizarlo de tal manera que no diera origen ni a sospechas por una parte, ni a abusos por otra, ni a exigencias desmedidas por otra. Y eso creo que es posible articularlo con la experiencia contractual que ya hay y con la experiencia de otras industrias. Creo que también, yo haría en el contrato también un esfuerzo importante por incorporar incentivos a las buenas prácticas. A mí, de repente, que tengo mucha relación con empresas concesionarias por distintas razones, me da la impresión de que de repente con el tiempo eso se ha ido perdiendo, esa vocación por hacer bien las cosas como un compromiso central. Creo que los contratos tienen que tener incentivos adecuados para ello, y eso es parte de la revisión a la cual yo invitaría a que pensáramos, todos los que estamos vinculados a esta industria, de qué manera eso se puede hacer. Creo que tenemos una Dirección General de Concesiones que hoy día tiene una formalidad institucional mayor que lo que fueron todos los esfuerzos de coordinación que se hicieron en el pasado. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión. El año 97, nosotros ya teniendo conciencia de que las dificultades que teníamos eran muy grandes, porque el aparato del Ministerio de Obras Públicas no daba cuenta de la dinámica que tenía la industria, en expropiación, en aprobación de planos, en diseño, en otras cosas, fuimos a hablar con el ministro de Hacienda y le dijimos, ministro, necesitamos más plata para concesiones. Entonces nos dijo, no hay más plata para concesiones, lo que yo les ofrezco, un incentivo. Bien, ¿cuál es? Por cada peso que ustedes liciten en concesiones, yo aumento ese mismo peso en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Era un incentivo atractivo para el Ministerio, y el Ministerio lo podía asignar como quisiera. Si uno pensaba cuál es el problema que teníamos por delante, en ese tiempo hablábamos de una inversión de ¿cuánto? De 2.500 millones, bueno, 3.000 millones, ¿no? Era con un presupuesto del Ministerio de Obras Públicas que eran 800 millones. Era un desafío grande, era atractivo, creíamos que lo podíamos hacer. Dijimos, ok, invirtamos en esto. Tratemos de sacar lo antes posible los proyectos que tenemos en carpeta, veamos de qué manera podemos realizarlo y cómo eso lo compensamos a través de aumentos presupuestarios que le lleguen al Ministerio y por esa vía ir fortaleciendo la estructura de la coordinación de concesiones para poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Bueno, empezamos a promover los proyectos y a mí un día se me ocurrió ir a hablar con el entonces ministro y le digo, ministro, yo creo que nosotros debiéramos avanzar en la institucionalización de concesiones. Entonces me miró muy raro y me dijo, ¿qué es eso? Entonces le dije, bueno, pero todo esto que estamos haciendo nosotros con contratos precarios, con contratos de honorarios, vinculaciones que no están muy claras,
creo que deberíamos darle una orgánica y aprobar en la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas la creación de una unidad de concesiones tipo dirección general, o no sabíamos muy bien qué. Entonces me quedo mirando y me dijo, pero ¿para qué queremos institución si no tenemos industria? Una vez que tengamos la industria, creamos la institución. Bueno, si a eso ustedes le agregan, o sea, primero incentivo a hacer las cosas, poca valoración del esfuerzo institucional que era necesario hacer a nuestro juicio para poder llevar adelante esta institución, y el entusiasmo que teníamos por sacar adelante este gran desafío que se nos había presentado en el país, y la convicción que teníamos de que haciendo lo que teníamos que hacer éramos capaces de cambiar una parte importante del país, privilegiamos el resultado por encima de las formas y por encima de las normas institucionales. Esa es la explicación del MOPGATE. Muchos de nosotros pagamos costos importantes por ello, y probablemente hoy día, mirados en forma retrospectiva, nos demos cuenta de que muchas cosas que hicimos no las debimos haber hecho. Las cosas se hicieron, ahí están los proyectos, ahí están las obras, ahí están las inversiones, ahí está el país que cambió. Pero muchos de nosotros, y muchos que no tenían ninguna razón para pagar costos, lo pagaron. Y yo creo que ahí hay una lección que tiene que ver con la importancia que hoy día tiene el mirar el futuro de este país, la perspectiva institucional. Cuando la gente dice un poco livianamente que las instituciones funcionen, no es liviano. Eso tiene un componente fundamental desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento del Estado. Los estados democráticos se fundamentan en la fortaleza de sus instituciones. Y creo que si hay un gran aprendizaje, para mí por lo menos, es que hoy día la preocupación por la fortaleza institucional, si queremos llevar adelante esta industria, es fundamental. Y en ese sentido creo que la Dirección General de Concesiones tiene que ser reforzada, tiene que contar con los recursos necesarios, tiene que adecuarse a lo que se pretende sea esta industria, tiene que adecuarse a los grandes desafíos que se les están planteando. De otra forma, corremos el riesgo a colapsar, quizás no de la misma manera, quizás de otra manera. Mayores reclamos, proyectos mal hechos, corrupción, etc. Pero de alguna manera la incapacidad, la incontinencia de la institución va a hacer que esta industria no pueda desarrollarse en la forma que tiene que desarrollarse para ser la palanca de desarrollo que el país requiere. Y en consecuencia, creo que es muy importante reforzar la institucionalidad de la Dirección General de Concesiones para efecto de poder dotarla de la fortaleza necesaria para poder llevar adelante esta industria. Hay un factor fundamental en la relación concesionario-Estado, y que es el inspector fiscal. Yo creo que el inspector fiscal sufre de un abandono importante, y hay que recuperar la idea de que el inspector fiscal tiene que ser un coayudador al desarrollo del proyecto. Sabemos que tiene que fiscalizar, sabemos que tiene que preocuparse que el contrato se cumpla, sabemos que es una función intrínseca a la representante del Estado frente a un contrato. Pero el inspector fiscal tiene que ser un gerente, tiene que ser una persona capaz de tomar decisiones y de correr riesgos. Y para eso requiere el respaldo institucional. Lo que se ha hecho de transferir la responsabilidad plena al inspector fiscal y desprotegerlo desde el punto de vista de su respaldo institucional es una muy mala práctica que yo creo que va a cobrar costos importantes. Por lo tanto, acá el llamado es a quienes estén vinculados a la Coordinación General de Concesiones y al Ministerio de Obras Públicas, pensemos en cómo recuperamos la idea de que los inspectores fiscales cumplan una función más proactiva en el desarrollo de los proyectos. Hay buenos ejemplos, hay muy buenos inspectores fiscales, aprendamos de ellos, veamos de qué manera esas prácticas, buenas prácticas, pueden ser replicadas en el desarrollo de recursos humanos dedicados a apoyar el desarrollo de estos proyectos, contemplando esta doble función, facilitar el desarrollo del proyecto y fiscalizar que el contrato se cumpla. Creo que es una función fundamental. El Fondo de Infraestructura, acá otra pequeña digresión. El primer Fondo de Infraestructura de este país se creó el año 1999, con los bienes y derechos que se pagaron por 2 contratos, fueron 400 millones de dólares. El acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda fue que esos recursos iban al Banco Central y que iban a estar en un depósito en el Banco Central. Me río ahora con la reforma previsional que este 4% vaya al Banco Central. Estaban en el Banco Central. Crisis económica del año 99-2000. Fuente de recursos, 400 millones de dólares que estaban en el Banco Central. Se acabó el Fondo de Infraestructura. Eso es lo que pasa. Por eso que para nosotros era tan importante cuando inventamos esta cosa del Fondo de Infraestructura como Consejo de Política de Infraestructura, fue saquémoslo del Estado, los recursos que la industria es capaz de generar, dejémoslo en un depósito al margen, aunque el Estado sea dueño,
pero que no esté dentro de ninguna institución del Estado, de tal manera de que haya una accountability y un control específico respecto de esos recursos, y que la decisión de sacarlos sea una decisión transparente. O sea, si la autoridad quiere retirar capital de ese fondo, pues bien que lo haga, pero que tenga que ser un acto público donde uno pueda impugnar, por lo menos, darse el derecho a reclamar de por qué se está haciendo. Esa es la razón por la cual se pensó que el Fondo de Infraestructura debía ser un fondo aparte. Nosotros pensamos que era una institución, se hizo una empresa, la empresa tiene las características que le permite cumplir con esa tarea y pensamos que puede constituirse en la medida en que tenga los recursos suficientes en una tremenda palanca para el desarrollo del país. Y respecto del panel, yo creo que instituciones como esta son fundamentales para dotar a esta industria de la fortaleza institucional que requiere. En la medida que pensemos que hay una cantidad enorme de proyectos que se vienen por delante, más de 60, decía el presidente, que son más de 15.000 millones de dólares en recursos. Esto va a significar con proyectos mucho más complejos, en una situación mucho más compleja. Esto va a significar que los contratos van a ser factor de cuestionamiento recurrente y en consecuencia buscar una institución que tiene el prestigio que tiene esta, que permita acompañar esta relación contractual, a nosotros nos parece fundamental en la medida en que cumpla con algunas condiciones. A mayor flexibilidad, por lo tanto, creemos que mayor capacidad de generar encuentros y de generar formas de resolver las controversias que surjan. Y en ese sentido, el acompañamiento temprano y la búsqueda de conciliación entre las partes, a mi juicio, es fundamental. Yo creo que no basta con ser simplemente una agencia que recomienda. Yo creo que debiera poder tener un rol más de acompañamiento y búsqueda de entendimiento entre las partes de tal manera de evitar que las controversias se produzcan. Si muchas controversias de repente se producen por diferencias de interpretación respecto de cláusulas contractuales que al no resolverse en el momento se enredan y terminan significando tremendas reclamaciones que hay que compensar de alguna manera. Una entidad como esta, con el prestigio que tiene, con los recursos profesionales y la experiencia, puede acompañar los contratos de una manera distinta para evitar que esas controversias lleguen finalmente a manifestarse. En ese sentido, la posibilidad de suspender da la impresión que es un complemento, un requisito necesario, ¿no? Porque efectivamente los tiempos que están contemplados hoy día para que el panel tome posición son, yo no lo podía creer cuando me contó Fernando cuánto tiempo demora una resolución. 60 días, no es posible, porque son contratos muy complejos. O sea, efectivamente, yo creo que quien quiera quien quiera lograr una resolución más o menos del panel, basta con ahogarlo con información y ahí los va a tener, ¿no? Y lo va a obligar a tomar posiciones sin el manejo de toda la información necesaria. Entonces, creo que tenemos que tener una cierta flexibilidad en ese sentido y con la experiencia ya adquirida, la posibilidad de suspender, de preguntar y de reforzarse técnicamente, obviamente, para tener una posición propia que permita ir acompañando esta controversia, me parece que es una condición, porque de otra manera vamos a tener un buen consejero, pero que su grado de influencia puede irse perdiendo en el tiempo y pensamos que más que perderla debemos reforzarla. Yo tengo mis dudas respecto al carácter vinculante de las decisiones, ¿ah? Pero también creo que es algo que hay que revisar. O sea, creo que si el panel de expertos eléctricos es vinculante, si tiene características distintas, por cierto, pero ¿por qué no pensar que un panel de estas características pueda tener cierto carácter vinculante? Tal vez habría que pensar en otra estructura, en otra forma de resolverlo, en fin, pero es algo que yo creo que más allá de la conciliación, en un paso siguiente, transformarlo en una entidad que tenga resolución vinculante, podría ser, partamos de a poco, veamos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y vamos aprendiendo. Pero creo que no hay que perder de vista la posibilidad de que se llegue a una estructura de esas características. Obviamente, la mayor cantidad de requerimientos tiene que ir acompañada de mayor cantidad de recursos. De otra manera es bien difícil operar, ¿ah? Y el sector público es complejo en ese sentido, ¿no? Más aún cuando no se manejan directamente los recursos, hay que andarle pidiendo a una de las partes que ejerce el rol de supervisor administrativo de esta entidad, complica las cosas. Yo creo que efectivamente aumento de recursos e independencia en el manejo de los recursos es fundamental y en ese sentido comparto plenamente lo que ha dicho Fernando. Creo que hay que ver de qué manera uno puede
llevar estas posiciones de tal manera que se hagan efectivas, porque no sacamos nada con decirlo entre nosotros y estar de acuerdo si que no logramos que eso se materialice. Pero ya, por lo menos, creo que hay que generar un consenso al respecto, de tal manera de que esto pueda funcionar. Mantener la autonomía del panel pasa también por mantener por darle autonomía financiera. O sea, la sola sospecha de que para que el panel funcione quiere pedirle plata al MOP y que eso signifique que el reclamante diga, no, pues estos señores finalmente dependen del ministerio y eso sesga la decisión, esa sola sospecha ya es mala, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser una entidad que tenga autonomía financiera, que tenga los recursos suficientes, que pueda trabajar en la forma correspondiente y que tenga una misión clara desde el punto de vista de lo que es la resolución de controversia. Yo quiero agregar un último punto que no está en la lámina, que es que el panel también tiene un rol muy importante en la creación de confianza pública. Y eso no basta por la delegación que el público haga en el panel. Yo creo que también requiere una buena forma de comunicar sus resoluciones. Es muy importante que cuando hay una resolución no se preste a interpretaciones. Y en eso el esfuerzo comunicacional que tiene que hacer el panel de cada una de sus resoluciones, de tal manera que pueda ser debidamente acogida por la prensa y que eso pueda ser debidamente comunicado para no perderse en las discusiones, sobre todo en un mundo de sospecha en el cual estamos viviendo, creo que es un elemento que yo agregaría a los requerimientos de un buen funcionamiento del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante intervención. Tomamos nota de varios aspectos que tú has presentado. Fernanda, muchas gracias. Agradeciendo la participación de don Carlos Cruz, damos por finalizada la cuenta pública referida al año 2018 del panel técnico de concesiones. Agradecemos también su asistencia e interés en el evento. Muchas gracias.